Bueno, y Sol tiene un libro muy importante que le llevó 10 años desarrollarlo. Les voy a mostrar de qué se trata ese libro. ¿Lo ven? Se llama Tener un patito. Sí, sí, ¿cómo? Que se ve. Ah, bueno, bárbaro, genial. Bueno, se llama Tener un patito es útil. Ahora se los voy a mostrar cómo es en papel. Primero se los leo por acá con el PDF. Noten este detalle. Tiene el fondo amarillo, ¿no? El fondo es amarillo. Vieron que siempre el amarillo es un color que se caracteriza por el pato, para los patos. Existe un amarillo patito, ¿no? Y después tiene este contraste con el color celeste. Ese es un detalle muy importante que tenemos que prestar atención. Bueno, tener un patito es útil, ya da medio raro el título, ¿no? Como si uno es útil tener un perro, tener un pato. Bueno, vamos a ver por qué se llama así. Dice, me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Estaba diciendo que era útil, ¿no? Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina y cuando se va el agua lo uso de tapón. Ahí está, tener un patito es útil. Pero fíjense ahora, tiene el fondo, es celeste y tiene un contraste con el color amarillo. Está invertido y no dice tener un patito es útil, dice tener un nene es útil. Me encontré un nene y me agarró. ¿Quién es el que está contando ahora? El pato. El pato. Claro, fíjense que lo cuenta el pato, pero los dibujos son los mismos. Esto es que está dando la óptica del pato. Primero teníamos la óptica del nene y ahora cómo vivió esa situación del pato. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. No era que se mece, sino que le hace masajes. El pato cree que le está haciendo masajes. Lo uso de mirador, no es de sombrero. Él cree que se sube él a la cabeza para mirar más arriba. Bueno. Ay, espérenme que se me metió esto acá. A ver. Ahí. Lo uso de mirador, dice el nene. Y me da besitos. Fíjense lo que piensa el pato. Me disfrazo de gárgola. No es que lo usa de nariz. Y me encero el pico. Está bueno, el que se secaba las orejas se encera el pico. Y para el pato es útil eso. Después nado un poco hasta que encuentro un huequito de dormir. Fíjense los distintos significados, ¿no? Entender un patito es útil de Isol. Miradas. ¿Cómo? Las dos miradas. Las dos miradas, exactamente. ¿Por qué le llevó 10 años producir este libro? Porque no solamente tenía que crear la historia, sino que ver cómo se desarrollaba el libro. El libro viene acá en una caja que se saca y miren cómo es. Es buenísimo
para mostrarlo, porque cuando uno ve toda la historia que cuenta el nene, fíjense, el libro se termina cuando tiene la última historia y cuando uno lo cierra se encuentra con la otra tapa y se puede abrir y se cuenta la otra historia, la del pato, ¿no? Que tiene fondo celeste. Bueno, la verdad que es una creación increíble porque de un lado está la vista del nene y del otro lado está la vista del pato, porque en realidad es un libro acordeón, ¿no? Entonces, al tener este formato, puede tener de un lado la historia del pato y del otro lado la historia del nene, ¿no? Es celeste por un lado, amarillo por el otro. ¿Mm? Bueno, por eso estuvo 10 años diseñándolo, pensándolo cómo hacerlo y tratando de conseguir una editorial que lo quiera hacer, ¿no? Es un libro muy caro, ¿no? Y lo volvieron a editar hace un par de años, porque se había editado en el 2007 y lo volvieron a editar hará 2 años, ¿no? Yo la tenía loca, una compañera que siempre se lo tenía que pedir prestado para mostrarlo en el aula, así que bueno, cuando lo volvieron a editar, dejé un sueldo y me lo compré. Así que bueno, Isol es una importante creadora de libros álbum, así que bueno, les dije que tenía un par, pero ahora estoy viendo que por lo menos son 3. Se las hago cortas y no les quito toda la mañana. Hay uno que se llama El topito que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. ¿Mm? El topito que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Es una historia que no... Fíjense que en la tapa está ese título y hay un topo, ¿no? Si nosotros tuviéramos solamente el texto, dice aquello, pero no dice qué es aquello, ¿no? Y en la tapa nos encontramos ahí con el topito que está caminando con algo en la cabeza. Aquello en la cabeza, ¿no? Y este también es un libro álbum muy viejo que cuando comienza a teorizarse sobre el libro álbum, este autor en la actualidad realiza libros álbum y a lo mejor antes los hacía sin saber que era un libro álbum. Dice, una mañana, cuando el topito asomó su cabeza de la tierra para ver si el sol ya había salido, esto ocurrió. Aquello era grueso y marrón, se parecía un poco a una salchicha y lo peor cayó justo sobre su cabeza. Y fíjense cómo el dibujo, el topo asomándose a la tierra, sacando la cabeza de la tierra, quiero decir, y con eso que se le estaba por caer. Y él dice, qué grosería, chilló el topito, ¿quién se hizo en mi cabeza? Pero como era tan corto de vista, no pudo descubrir a nadie. Este tipo de humor se llama humor escatológico, que no en todas las sociedades se utiliza mucho. A ver, ¿me dan un segundo, por favor? Acá estoy. Entonces lo que hace el topo es empezar a preguntar quién se había hecho en su cabeza. Dice, ¿tú te has hecho en mi cabeza? Le preguntó a la paloma que volaba por allí. Y la paloma le dice, yo no, ¿cómo crees? Yo hago así, ¿no? Y le muestra que ella no fue, ¿no? Ahí comienza con la paloma. Luego se encuentra con el caballo y le dice, tú te has hecho en mi cabeza. Le vuelve a hacer la pregunta y dice, no, como tú crees, es la respuesta, y le muestra cómo hace. Bueno, es todo así de asqueroso. Se encuentra con la liebre
y le pregunta, ¿tú te has hecho en mi cabeza? Y la liebre que le contesta, no, ¿no? Y la liebre también le muestra cómo hace ella. Se encuentra con la cabra, ¿no? Y le pregunta, ¿tú te has hecho en mi cabeza también a la cabra? Y la cabra le dice, no, ¿cómo crees? Y le muestra, ¿no? Y el topo va viendo que ninguno de estos animales había sido. Le pregunta a la vaca si había sido ella, le dice, no, ¿cómo te crees? La cuestión es que este tipo se puso a investigar cómo hacía cada animal para mostrarle, ¿no? Bueno, también con el chancho, ¿no? Que el chancho le muestra. Bueno, y el chiste está en que hasta les pregunta a las moscas. ¿Y quién sabe más de eso? Y la cuestión es que las moscas le dicen, espera un poco, zumbaron las dos moscas y luego de un momento anunciaron, está clarísimo, fue un perro, le dicen las moscas. Entonces el topo dice, por fin el topito sabía quién se había hecho en su cabeza, Hermenigildo, el perro del carnicero. Entonces, ¿qué hace el topo? Rápido como un rayo se trepó sobre la casita de Hermenigildo. Fíjense que el topo se trepa a la casita y se venga. No sé si ven la cabeza del perro. Se venga y dice, feliz y contento el topito volvió a meterse dentro de la tierra. Bueno, volvió a meterse. Acá todos los dibujos tienen que ver por la gracia de las diferencias entre los animales y la venganza del topo, que es un animal chiquito, ¿no? Pero bueno, esto es humor escatológico y bueno, qué sé yo. Nosotros en nuestra sociedad nacemos que esas cosas no sé por qué nos causan gracia. Y para terminar la idea del libro álbum, le voy a mostrar una Caperucita Roja. No sé si la conocen. ¿La conocen esta? ¿La vieron alguna vez? No. Bueno, yo les subí las versiones de Caperucita, las tradicionales, ¿no? La versión tradicional es la de Charles Perrault, que es la versión, la primera que se pasó por escrito, porque las Caperucitas no son relatos folclóricos, ¿no? Son los relatos que se contaban en la sociedad, pero no tienen un autor. Perrault las pasó por escrito, más de 100 años después la pasaron los hermanos Grimm y las modificaron. Y en la actualidad ustedes habrán visto que existen muchas Caperucitas Rojas, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Pero bueno, les adelanto esta caperucita que se llama Una Caperucita Roja. Y para poder leer esta Caperucita es como que necesitamos conocer el cuento, ¿no? Porque tiene muy poco texto. Fijémonos que acá vemos a Caperucita que se encuentra con el lobo, se miran y el lobo la agarra, la atrapa. Y le dice, ¿a dónde vas? A la casa de mi abuelita. Le dice, mejor vienes conmigo. ¿A dónde? Fíjense que las letras cuando habla el lobo, las letras están en negro y cuando habla Caperucita están en rojo. Dice, mejor vienes conmigo. ¿A dónde? Y dice, a comer. A comer, le dice. Fíjense el tamaño del lobo. Dice, ¿comeremos? Pregunta Caperucita. Y queda intrigante el lobo ahí, ¿no? Dice, sí, carne tierna y roja. Y abre la boca ya para comerse a Caperucita. Le dice,
dice, oh, qué orejas tan grandes tienes. Y el lobo que se estaba por comer como que se desalienta. Le dice, son para escucharte mejor. Le digo que es medio incómodo por Zoom para leer esto. Dice, eres muy peludo, le dice Caperucita. Se decepciona el lobo. Dice, también tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. Y ahí abre la boca para comerse a Caperucita. Y Caperucita le dice, no. Fíjense que dijo que no y el lobo se queda ahí detenido. Dice, tienes mal aliento, le dice Caperucita. Y dice que el lobo dice, ¿yo? Al lobo le molesta que le digan que tiene mal aliento. Dice, entonces Caperucita le dice, toma un caramelo. Gracias. Le acepta el caramelo que es rojo, por supuesto. Por nada. Y come el caramelo. Y de pronto dice, ¡ah! Y dice como el rojo comienza a invadir al lobo. ¿Y qué es lo último que dice? Lo último que dice Caperucita mientras el lobo cae, ingenuo. Bueno, esta es una Caperucita roja. ¿Cómo se cambió la historia? ¿No? Un libro bastante reciente de esta época, de este siglo, y que la historia cambia respecto a cómo la conocíamos, ¿no? Así que bueno, esta era una idea del libro álbum que quería leerles para que no quede solamente la teoría, ¿no? Porque me parece que sin la lectura no íbamos a poder a lo mejor comprenderlo, ¿no? Así que bueno. Básicamente, entonces, la diferencia entre un libro álbum y un libro ilustrado está en que el dibujo dice muchas cosas que el texto no dice y viceversa, ¿no? Tal cual, tal cual. Digamos, generan algo nuevo, ¿no? Es un lenguaje nuevo que uno es complementario del otro, ¿no? Ojo que van a encontrar que hay muchos que le dicen libro álbum a los libros que no tienen texto escrito, que son solo dibujos, se van a encontrar, pero eso no es libro álbum. Un libro álbum es esto que decía Laura, es cuando se combinan el texto escrito y la ilustración. Ahí es donde vamos a tener un libro álbum, porque entre la ilustración y el texto escrito generan algo nuevo, ¿no? Por eso yo les daba el ejemplo. Si nosotros leemos Cenicienta, leemos Caperucita, Los Tres Chanchitos, que ya fueron, que son cuentos tradicionales, y alguien los ilustra, eso no es un libro álbum, porque el sentido ya está dado en el mismo texto escrito, ¿no? Lo mismo pasa con esos libros que son solo ilustraciones. No son libro álbum, son libros ilustrados, ¿no? O vaya a saber cómo se llaman. Pero libro álbum combinan texto escrito e imagen y generan algo nuevo, da un nuevo sentido. ¿Mm? Así que fíjense, piensen siempre en el del elefante. Mi gato es el más bestia del mundo. Todos pensamos que es un gato, pero no es un gato. ¿Mm? Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar. ¿Mm? Así que bueno, chicas, si les parece, nos vemos, nos encontramos por el Classroom en 2 semanas y bueno, y charlamos sobre el tema que nos toca, que si no recuerdo mal son las caperucitas. ¿Mm?
Así que bueno, Profe, sí, escucho. ¿me puede decir la autora del último libro que nos mostró? Marionán, a ver, fíjense si de ahí se ve. Ahí está, buenísimo. ¿Mm? Sí, gracias, profe. ¿Mm? Y este no es un libro caro en comparación con, porque es un libro chiquito. Yo generalmente aprovecho las ferias del libro que siempre tienen descuentos, ¿no? Para comprar estos libros que son un poco más caros durante el año. Así que, bueno, chicas, nos vemos en 2 semanas. Bueno. Bueno, cuídense. Profe, Chao, hasta gracias. luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Semana.